sería un proyecto de grado que acabe con el menor número de estudiantes reprobados, con el menor número de estudiantes que abandonen, con los resultados materiales de mejor calidad, con el mayor número de proyectos que más allá del proyecto anuncien inminente ingreso a la vida laboral, con un evento de socialización de cierre de periodo de la misma magnitud que la semana inaugural, pero con la diferencia que el protagonismo sea de los estudiantes y no de los profesores, a la luz de lo que hicieron pasado el asunto de las notas. Entonces, la idea es que cada grupo desarrolla su propuesta, luego la socializamos aquí. Pero pues entre eso sería, digamos, como agregar el fortalecer los procesos de investigación vinculados a la industria, empresas, sectores culturales, grupos sociales, pero desde y para los estudiantes, entonces como en los semilleros, tratar de no más fuertemente ese lugar para encontrar vinculación y desarrollo. También evidenciar lo que está archivado, lo que ha pasado, si es bueno, es malo, mirar de qué manera eso que está archivado puede salir un poco de, no sé, de la biblioteca, buscar una manera para encontrar si es bueno o es malo, ¿no? Y eso está un poco vinculado también a socializar lo que ha habido, a presentar los proyectos de grado en público también, digamos como estrategia, y abrir, digamos, ese lugar de los estudiantes para visitas no solamente académicas, sino empresariales y de, pues, públicas, ¿no? del sector. Y hacer una exposición me parece muy pertinente como con una curaduría muy juiciosa, saber y dar pues, tanto que hablamos como la identidad del diseñador industrial tallista, pues pongámosle ese sentido y miremos y hagamos una curaduría juiciosa, ya que somos tantos, y pues ver los proyectos de grado de alta calidad que nos hay. Llegan unos proyectos, unos problemas a resolver y se asumen unos roles dentro de ese ejercicio de diseño y se generan unos indicadores que inicialmente pues, buscan que el proyecto tenga viabilidad, unos indicadores de caracterización y conocimiento del cliente, unos indicadores de caracterización y conocimiento del impacto del proyecto, el impacto hacia la comunidad, las estrategias de producción y todo esto, qué beneficios reales puede tener. Entonces, Camina simula, digamos, ciertas estrategias que podrían ser abstraídas de la realidad y entonces, por ejemplo, les da un presupuesto, les da unas caracterizaciones y unos roles dentro de ese estudio. Sí, vale, por favor. Es un juego muy divertido que me parece que tiene muchas funciones, pero la función principal es que los chinos entiendan de una forma vivencial que en muy corto tiempo van a estar en un mercado real, ¿sí? Y en un mercado real que en Colombia es muy difícil, y en un mercado real que en Colombia generalmente no entrega la plataforma ideal que hay en otros países. En otro país uno sale como buen diseñador, generalmente puede llegar a un estudio de diseño potente que absorbe unos proyectos y que le va dando la oportunidad a ese diseñador de ir creciendo poco a poco y darle responsabilidades de forma gradual, ¿sí? Entonces, a mí me parece que ese espacio que da la universidad a los estudiantes les puede dar la oportunidad de ir creciendo de a poquitos en esas responsabilidades y de entender cómo funciona un proyecto de diseño industrial en términos de venta real. Entonces, cuando yo les digo, cuando ellos saben que el proyecto va bien, es que ese proyecto es viable en todos esos niveles de los que habló Santiago, pero además que alguien que está en capacidad real de comprarle su proyecto, sea con plata o no con plata, sea una comunidad, sea una mega industria, sea un contexto productivo, está percibiendo un beneficio real en esa propuesta que le está haciendo ese diseñador. Y me parece que hasta que un estudiante no comprenda ese vínculo no está entendiendo nada. Lo puede entender desde lo teórico, pero no lo va a poder activar realmente en su quehacer. Entonces, cuando
cuando hablamos de ese diseño de indicadores no tiene que ver con los criterios de evaluación, para mí eso es otra cosa. Lo que tiene que ver con los indicadores del proyecto es que ellos comprendan que los indicadores en diseño industrial son objetivos, medibles, aunque sean cualitativos, y son palancas reales de beneficio real para un contexto productivo, una comunidad de sentido en lo estético, lo que sea, pero es un beneficio real que es medible. Deben haber dos indicadores o dos rutas de indicadores, unos que son de incidencia social para gestionar los proyectos y otros que son indicadores disciplinares. Los de incidencia social deben ser cualitativos y cuantitativos, y los disciplinares pues es como conciencia de todos, conocer realmente cuál es el programa, cuál es el proyecto institucional, que es como el macro que engloba todo, y estar actualizados en ese contexto. Entonces, cómo desde lo disciplinar se permea lo social y la gestión de sus proyectos. ¿Esto para qué? Para encontrar como ese equilibrio que finalmente nos lleva a plantear una estrategia desde la creación de mesas temáticas. Entonces, la idea de las mesas temáticas sería cómo traemos a colación las cadenas productivas, ¿sí?, que tienen una dinámica desde las cadenas productivas, desde las diferentes, digamos, enfoques que tienen los proyectos de los alumnos, traerlos a las mesas temáticas donde van a estar implicados todos los actores del proceso. Van a estar los empresarios, alumnos, va a estar incluido pues el contexto donde se está dinamizando todo, y obviamente pues vamos a estar los tutores como mediadores dentro de esas mesas temáticas. Esto pues nos ayudaría en esa estrategia a circular mejor el conocimiento, sin dejar de lado que debemos fortalecer al alumno como un ser integral, desde el hacer, desde el ser como alumno, como persona, desde el saber toda la parte de conocimiento y proyectarlo a la gestión. O sea, ¿Tú conoces la cadena de FICE que se trabaja hoy? Sí, algo conozco del proyecto, por eso traigo los laborales, pues más favorables. Y otra estrategia que teníamos era como un banco de referencias de gremios especialistas, porque pues ya ha habido como muchos proyectos de aquí para atrás, digámoslo, que han tenido la oportunidad de ser asesorados por especialistas en las diferentes temáticas, y es información que se ha perdido. Entonces, ¿por qué no crear como un banco de gremios especialistas, de instituciones y empresas, donde los alumnos que vienen puedan integrarse pues a todo ese conocimiento y ligar todos los proyectos a esto? Eso era como lo que tenía. Sí, pues discutimos acá dos cosas muy parecidas, llamémoslas así. Yo les expresé mi experiencia. Si los profesores de la Tadeo supieran lo que saben, es impresionante el cúmulo de conocimientos que yo voy recogiendo de ellos. Y yo les duplico la edad, o sea, triplico a algunos ya. Sin embargo, veo algo que pudiera tener una incidencia a juicio mío, y lo compartí naturalmente lo compartimos, ellos enriquecieron mucho esto. Si los profesores de la universidad tuvieran un mayor conocimiento sobre qué es la institución, para qué en la sociedad existe la institución, que es un fenómeno reciente en la historia de la humanidad, siglo XX. Finales del XIX, siglo XX, la institucionalidad surge y ahí cambió la sociedad dramáticamente. Toda la expresión, en su inmensa mayoría, se hace a través de las instituciones. Yo les decía a ellos, vean, gusten o pues o no, Apple, que miramos por ahí, yo miro cosas, miraba hace unos meses el balance, en bolsa costaba 670.000 millones de dólares y en caja tenía 90.000 millones. O sea, en inversiones temporales para girar. Esa es una medición económica, pero la cantidad de gente del mundo brillante que trabaja para producir cosas de este tenor es impresionante. Gente de Japón, gente colombiana, reúnen, y eso se está logrando a través de la institucionalidad. Para mí el profesor que quiere incidir en CPG debe entender que es una institución en sus propósitos, sus objetivos, sus metas. Estoy diferenciando en sus controles, en sus sistemas de innovación, en su mejoramiento continuo,
Y el papel que juegue el diseño, que es condición sine qua non de esto. Eso es lo primero. Las instituciones pueden invertir en algo que va a rentar de diferentes maneras. Y veamos cómo Microsoft invierte un montón de capital en software libre. Y uno diría, son principios totalmente opuestos. Y es la única forma que Microsoft tiene para entender cómo hay redes cada vez más complejas, cómo pueden estar preparados para generar mejores programas. Como Wikipedia quebró en Carla. Sí, entonces, pues también es una estrategia de control, ahí sí, pero ¿cómo la academia puede apoyar proyectos? Mejor dicho, puede ser tan visionaria de apoyar proyectos o iniciativas que de entrada no están planteadas para una actualidad económica, sino que están pensando una visión de futuro de relaciones complejas socialmente. Pero no, ¿dónde saca? Une, le llega publicidad, la cobra y eso permite que haya un software libre. Es una forma distinta de vender, inteligentísima, pero Google necesita, y la sociedad necesita que Google gane muchísimo dinero. O si no, ¿cómo crece? O si no, ¿cómo tiene del orden de 500.000 servidores en el mundo? ¿Los compra? No los compra con plata que le entra. Y va a tener más de 1 millón de servidores. Y los productos que está gestando son de un valor para la humanidad, por la publicidad. Eso es lo mismo que el periódico que llamamos ADN, que se inventó en Suecia. Se lo regalan a uno gratis en el bus, uno ojea eso, lo que le digan, y le meten propaganda. Entonces, une dos, oferta y demanda. Hay un capitalismo muy inteligente. A mí me gusta mucho eso. Uno muchas veces repite lo mismo de pronto de diferentes palabras, pero yo sí también he considerado el tema, y siempre lo he dicho, la investigación necesita plata para dar conocimiento, pero el conocimiento es el que yo voy a utilizar para dar plata. O sea, en otras palabras, esto es un círculo. Y yo pienso que nosotros tenemos el conocimiento, y tenemos mucho conocimiento, pero tenemos que hacer el clic que ese conocimiento nos dé dinero para poder hacerlo el círculo. Una de las cosas que considero importante en este tema es que nosotros tenemos que tener estratégicamente muchas alianzas con los diferentes actores del país. O sea, estoy hablando que nosotros ya tenemos que tener, digamos que, influencia en las diferentes organizaciones, porque ahí es donde se está obviamente manejando tanto la parte económica como los recursos. También me parece muy importante que allí donde están esos recursos nosotros estemos para que cuando se esté repartiendo esa tajada nosotros cojamos de ello. Porque si nosotros nos quedamos solamente desde la parte de observadores y otras personas son las que van a tener, digamos que el acceso a esos recursos, pues no vamos a generar como ese impacto que nosotros necesitamos. Para mí sí es importante pensar en cómo capturar esos recursos. Y algo que yo siempre he dicho, que de pronto a veces se ve como mal, es pensar en que esto tiene que generar dinero. De pronto aquí lo hablábamos en el sentido de que pues no todo es plata, sí, todo no es plata, pero yo necesito dinero para poder salir al siguiente nivel. Entonces, si nosotros podemos generar el dinero o podemos, con esos recursos, vamos a potenciar lo que somos y obviamente vamos a llegar a niveles más altos. ¿Cómo aprovechar los fondos de ciencia, tecnología, para ciencia, tecnología e innovación? Yo les contaba la cifra. 1 millón de millones de pesos más 700.000 millones disponibles. Una tajada hay que robarse de ahí. Para hacer una educación en la empresa, para culturizar la empresa desde el diseño. Ya que diseño e innovación, yo compartí eso con la doctora Diana, son condiciones, es un matrimonio ineludible. ¿Cómo hacer parte de esos fondos para no quejarnos de que el empresario no sabe para qué es bien el diseño? Bien, eduquémoslo, porque eso lo puede hacer. Las únicas que pueden hacer eso son las buenas escuelas de diseño. Ustedes lo son. ¿Me hago claro ahí, señor decano? Nosotros. Por eso, pero me hago claro ahí. Hay que armar una estrategia. Veo que en la Tadeo hay un director de innovación. Entiendo que es muy bueno, un ex senador de la República, el doctor Orduz. Si él es director de innovación, ha sido senador de la República,
O sea, es un hombre que además tiene contactos, pues, entiendo que es bien apreciado en la comunidad. Pudiera ser una persona que le ayude a la facultad a recoger fondos para plantearle al gobierno un programa Escuela de Diseño Empresa. Y ahí se logran muchas cosas, muchas cosas. Alternativas, la creación de redes vuelve a aparecer en el asunto. Carolina manifiesta que sería ideal que los proyectos abordaran 4 esferas que tienen una que ver con la dimensión personal, la dimensión institucional, la dimensión nacional, la dimensión como ciudadano, y hacer unas caracterizaciones de cada una de ellas. Y las más difíciles parece ser de alcanzar son las que tienen que ver como ciudadano desde una posición política que se tiene con el diseño, que también lo veíamos después con las acciones, por qué es importante tenerla, y por supuesto de una noción nacional en donde también se vincula un poco esta idea de fortalecer los gremios como eso ya es una acción, fortalecer los gremios como un tipo de estrategia que muestre disciplinarmente lo que el diseño industrial hace, los campos que persigue, cuáles son los nuevos, cuáles son los viejos, cómo se mantienen. Ya como acciones, o sea, fortalecer el tema de los gremios, participar en cosas menos domésticas, como por ejemplo safaris creativos, en donde los estudiantes tengan la experiencia con otras personas de construir proyectos, asumir, y que esto ya está pasando, le comentario de Carolina, asumir otras modalidades profesionales que nos ayuden a comprender conceptos que no son tan disciplinares, por ejemplo foros, debates, en donde por ejemplo el tema político se aborda, el tema económico se aborda, etcétera, etcétera. ¿Se me queda algo de lo que mencionamos? Así como encima. Como grandes rasgos está. Paola, ¿sí? Listo. Diego. Yo quería agregar que también empezar a cruzar los límites profesionales y empezar a generar, digamos, proyectos con otros campos profesionales, también empecé a ampliar como los conocimientos. Lo ciudadano y lo nacional. Debería, en principio, sea cual sea el proyecto, tendría que contener todas esas dimensiones de impacto. Y lo que yo les decía a ellos es que yo veía que lo más complejo, que hasta lo personal lo alcanza a entrever un estudiante, alcanza a entender que eso tiene un grado de influencia en su esfera personal. En lo institucional lo alcanza a entrever porque lo relaciona y lo expone frente a gente de esa comunidad institucional que le dan la línea. Lo que veo más difícil que lo logre como captar y por lo tanto incluir dentro de su esfera de impacto en el proyecto es lo ciudadano, que tiene que ver con todos esos valores políticos del diseño como que hacer, ¿sí? Y en lo nacional, en términos de saber qué tan innovadora o qué tan potente es mi propuesta trascendiendo el límite de lo nacional. Y pienso que ahí es donde los estudiantes tienen más dificultad de escalar su proyecto. No, pues en la socialización del primer ejercicio era que al menos una sesión o 2 sesiones de diálogos del diseño estuvieran enfocados no a los estudiantes sino a recorrer el industrial y que conozca para qué sirve un diseñador industrial y por qué lo tiene que contratar y cómo puede llegar a solucionar problemas dentro de la industria que no lo percibe, que lo puede llegar a solucionar un diseñador industrial. Así tenemos un componente social con respecto a tomar responsabilidades en ubicar a estos muchachos que se gradúan en industria y en empleos, o sea, capacitando al industrial, que hablábamos que es una persona de cierta edad, que es el dueño de la industria en este momento, entendiéndolo cuál es su competencia, cuál es su desarrollo profesional en diseñador industrial, pues podríamos ubicarlo un poco más fácil dentro del mercado. Que no es sacarlo de la idea de que el diseñador industrial hace renders o trabaja con un software y ya, que dimensione que un diseñador industrial puede hacer, generar una diferenciación de producto en este mercado global que consigue uno cualquier objeto por internet y que lo puede adquirir. Eso puede ser una fortaleza de un diseñador industrial, entendiéndolo el dueño de la empresa o de la industria, sobre el aspecto al que viene a involucrarse dentro de su centro de producción o dentro de su contexto productivo. Fortalecer mucho en los talleres verticales, que pues lo discutíamos y creo que ya está pasando,
Y era lo que hablábamos, que ya la generación que viene mucho más fuerte en eso, pero Juan Carlos decía que era importante generar herramientas de planificación y planeación para los muchachos que sepan planear, porque parte del éxito del CPG es saber planear, tener claro el inicio y el fin y tener determinado el alcance, y en eso hay un poquito, pues percibimos que es un poquito de vacío. Y la otra instancia es el fortalecimiento, que estamos de acuerdo los tres en la dinámica que ha tomado el CPG, abriendo la puerta de la práctica industrial, que el estudiante pueda salir de la universidad, pueda tener un contacto directo con su entorno y con su entorno real, y es fortalecer esa estrategia en términos de poder sacar al muchacho. Las sesiones. Quiero comenzar por un comentario que hizo Ricardo, que decía que uno no se podía enamorar, ¿cómo es? De las mujeres que uno no conoce, ¿verdad? Él no sabe quién soy yo. Yo lo quiero decir seriamente, se lo digo con cariño y con respeto, pero el CPG y el IPG es una mujer que usted no conoce. Ah, qué lindo. Se lo digo honestamente. Y yo te he dicho muchas veces que estas reuniones son importantes. Es porque la crítica es maravillosa. Es maravillosa cuando se conoce sobre lo que se critica. Si uno no conoce sobre lo que critica, está dando una opinión no sé, similar como cuando uno ve un noticiero o como un desfile de modas, o una cosa así como un poco más superflua.